¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Economía y Negocios. Mi nombre es Patricio y en el día de hoy, como siempre, vamos a hablar de temas más que interesantes. Esta vez nuevamente con el señor Mariano, un gran conocedor de temas de sociología y economía. Así que bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy importante. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes para toda la audiencia. En realidad vamos a hacer como una continuidad un poco de nuestro encuentro anterior, donde estábamos hablando de los aranceles y la guerra comercial. Perfecto, Mariano. Hoy vamos a hablar un poquito más específicamente de la guerra comercial. Me gustaría que nos comentes, vos que sabés del tema y has estudiado, ¿cuándo empezó esto? Porque yo me acuerdo que bueno, era chico hace muchos años, yo no escuchaba esos conceptos de guerra comercial. Más o menos, contanos un poquito cuándo empezó esto y cuál sería el concepto de guerra comercial. Pero en realidad no le podemos dar una fecha. En realidad lo que nosotros hoy llamamos guerra comercial tiene que ver con la puesta en marcha de aranceles por parte de Estados Unidos, como ya lo decíamos en el programa anterior, fundamentalmente para todo el mundo, pero con diferenciaciones claras. Primero y principal para China, que llegó a los 245%, y hay un país que no le ha puesto arancel, que es Rusia, que sería interesante después poder hablar un poquito por qué. Perfecto, Mariano. Bien, tengo una pregunta para hacerte. Bueno, ya definiste muy bien el tema de guerra comercial. ¿Podrías explicarnos un poquito con números para que la gente entienda cómo se llegó a esta guerra comercial, cómo eran los mercados de China y Estados Unidos con números, y cómo fue cambiando esto en los últimos, no sé si 20 años, por así decirlo? Sí, exactamente. 20, 25 años podemos decirlo. En realidad lo que nosotros decimos guerra comercial tiene que ver, como decía recién, con los aranceles, pero en realidad la competencia internacional es propia del capitalismo. O sea, el intercambio global de mercancías es propia del capitalismo. Y esto existió desde que el capitalismo es capitalismo, con otras características a partir de la reestructuración hace 50 años atrás, con la innovación y la aparición de las nuevas tecnologías y después, por supuesto, con la caída del muro de Berlín y la incorporación de lo que era el bloque soviético al mundo capitalista. Ahora bien, ¿qué significa esto entre las dos hoy superpotencias mundiales? Antiguamente en la Guerra Fría se decía que las dos superpotencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese momento China era un país agrícola, básicamente, ¿no? Hoy son las dos superpotencias que dominan el mundo capitalista. Entre el 2000 y el 2024, el comercio de Estados Unidos aumentó un 167%, o sea, un promedio de 4,2% por año. Mientras, en el mismo periodo, China aumentó un 1.200%, o sea, un promedio de 11,3% por año. A partir del 2012, China supera a Estados Unidos en el comercio mundial. Bueno, bueno, bastante impresionante, ¿no? Eh, Hay un dato más que es interesante, que es en el 2000 Estados Unidos producía, digamos, del comercio de Estados Unidos 2 billones de dólares. China en ese momento, en el 2000, apenas una cuarta parte de eso, no llegaba a los 500.000 millones de dólares. O sea, no es poco, pero digo, solo una cuarta parte. Mientras que en ese momento los principales socios comerciales de China eran Cuba, India, perdón, Irán, Libia, Mongolia. Mientras que en el 2021 Estados Unidos tiene un comercio de 5,3 billones de dólares y China tiene un comercio de 6,2 billones de dólares, o sea, un 17% más que Estados Unidos. Todos estos números que parecen números fríos sirven para explicar por qué esta guerra comercial, por qué también estos aranceles que Estados Unidos está pensando o que está aplicando, y que de alguna manera lo que nosotros entendemos humildemente es que es para forzar unas nuevas negociaciones entre estas dos superpotencias. Hoy, en concreto, China es socio comercial de gran parte de Asia, de gran parte de Europa, de gran parte de América del Sur, de Oceanía, de Oriente y de África. Impresionante los números, impresionante. Yo, no hasta hace mucho, no recuerdo el nombre de una ciudad china que creció alevosamente, no estoy hablando de Shanghái, ni de Hong Kong, ni de Pekín. Eh,
no importa el nombre, pero era una ciudad que hace 40 años, por así decirlo, era un pueblo de pescadores. Vos veías las canoas, hay fotos, hoy hay rascacielos. Realmente el mercado chino, el comercio chino ha crecido, vos lo dijiste con números, a una velocidad impactante. Y antes como que era como que Estados Unidos era más el dueño de la cancha. Hoy hay un gran competidor que es China, ¿no, Mariano? Lo ha superado. En el comercio mundial lo ha superado hoy. Y también hay que marcar una cuestión interesante. China hoy ya es un país donde no es manufactura de mano de obra barata, digamos. Hoy la mano de obra china no es barata, y por otro lado es una mano de obra muy calificada. Hoy China ya no es manufactura, eso ya queda para otros países, Vietnam, Malasia, Camboya, o sea, todo lo que sería más otros países que sigue siendo una producción centralmente en manufacturas más bien baratas, con mano de obra más bien barata. La India, que claramente hoy supera en cantidad de habitantes a China, eso también es interesante. Hoy China exporta tecnología. Hoy China no solo exporta manufacturas, también exporta tecnología y desarrolla tecnología. Y me parece que para un próximo programa tendríamos que hablar cuál es ese fenómeno del capitalismo chino, que me parece que es muy interesante para analizarlo, porque en realidad el que de alguna manera trajo el capitalismo a China es Estados Unidos. Por eso es interesante que después en algún momento lo podamos analizar. Totalmente de acuerdo, muy impresionante. Y también vamos a analizar un día el tema de Taiwán, porque Taiwán, bueno, es como que está ahí, que China quiere apoderarse nuevamente de Taiwán, era antes de China, hoy es independiente, y ahí también yo tengo entendido que hay una fábrica la más grande del mundo de software. Entonces, bueno, acá toda guerra es por intereses económicos, como ha sido siempre, ¿no? Absolutamente. Y una última cuestión que me parece que hay que analizar es por qué Estados Unidos no le puso aranceles a Rusia. Y me parece que acá también es interesante pensar. ¿Por qué? Porque la alianza entre China y Rusia es una alianza fundamental que tiene que ver con la energía y la producción. Rusia, un gran proveedor de energía, y, bueno, China, un gran proveedor de producción. Y la idea en esta guerra comercial que que lleva adelante el presidente norteamericano, es la idea de que de alguna forma Estados Unidos puede aliarse con Rusia en esta guerra comercial en contra de China. Eso habrá que verlo, yo no lo tengo claro, a mí me parece que no es de esa manera, porque hay cuestiones históricas que juegan ahí entre China y Rusia, pero bueno, es para analizarlo. Pero sí es interesante ver que Rusia no tiene aranceles respecto a Estados Unidos ahora. Bueno, impresionante, yo de eso acabo de enterarme. Evidentemente, Trump quiere tener jugadores a su favor, si no va a estar solo. Así que bueno, es muy impresionante el hecho de que Rusia, justamente en esta época tan arancelaria, que esté libre de estos aranceles. Evidentemente hay como una especie de pacto que puede jugar a favor de Estados Unidos. Bueno, Mariano, la verdad que realmente fuiste muy claro, muy buenos los números, no los tenía. Así que bueno, será buenísimo desarrollar temas similares a este. Bueno, ya vamos a hablar de, porque como os digo, siempre se abren ventanas, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias, Mariano, por tu aporte y tiempo. Bueno, muchas gracias Patricio y gracias a toda la audiencia que nos escucha y volveremos muy pronto, continuaremos charlando un poco todos estos temas que nos interesan. Buenísimo, les voy a decir que dejen sus likes, compartan, suscríbanse al canal y bueno, pueden dar sus opiniones libremente. Será hasta pronto. Muchísimas gracias.